En los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo leemos cómo los discípulos van a Jesús y ellos dirigieron su atención a las piedras del templo. Si fueras a Israel y vieras el tamaño de esas piedras, observarás que son gigantescas y es asombroso cómo pudieron desplazarlas hasta allí sin la maquinaria que disponemos hoy día y la tecnología. Y sentaron las bases de un templo increíble que fue construido para la gloria de Dios. Generaba un sentido de permanencia solo mirando lo que habrían logrado con sus manos y ellos lo señalaron. Miren el templo, miren la magnificencia de todas las cosas que hemos creado. Y Jesús dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que llegaría un día donde todo ese sentido de permanencia sería estremecido. Y si ves lo que queda de ellas, hoy día verás que no están una sobre otra, sino una al lado de la otra. Aunque Jesucristo habló de un tiempo de temblores para esa época, también se refirió a un tiempo de temblores que llegaría al mundo entero. En el libro de los Hebreos, el escritor habla de una época donde todo lo que pueda ser estremecido, lo será. Y si tu confianza en Cristo puede ser estremecida, será estremecida. Pero hay una confianza que Dios construye en el corazón cuando edificamos sobre el fundamento que es la palabra del Dios vivo. Jesús dijo en Mateo 7:24: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y cayó la lluvia. Vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Nuestro clamor hoy debe ser: oh Señor, establece mi vida en esa roca, establece mi mente en esa roca de la verdad, establece mis caminos sobre esa roca. Dame esa paz que necesitamos no solo para sobrevivir, sino para marcar diferencias en un mundo cada vez más confuso e inseguro. A medida que las cosas se desmoronan, la sociedad a nuestro alrededor se va volviendo más oscura. El apóstol Pablo habló de una anarquía que estallará en los últimos días y que aumentará en intensidad hasta que el anticristo, el hombre de la ley, sea revelado. Vemos anarquía hoy por todos lados, anarquía en las calles, anarquía en las leyes, anarquía atacando nuestras escuelas, anarquía en nuestros hogares, anarquía en la forma de hablar de la gente. Nadie quiere obedecer ninguna regla. Todos quieren hacer lo que, según su voluntad, les parece justo, mientras yo no dañe a nadie. Ya nadie quiere verdad. Todo tiene que ser relativo. Quien grita más fuerte es quien sostiene la verdad del momento. Luego llega otro más ruidoso y grita otra verdad. Un momento confuso el que nos toca vivir ahora, donde se va a necesitar estar verdaderamente plantado, cimentado en la roca. Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos y los discípulos le dijeron: ¿cuál será la señal de tu venida y del final de los tiempos? Están adelantándose desde las piedras del templo, que eran su foco, hasta el final. ¿Cuándo vienes de nuevo? ¿Cuándo vas a volver? Como dijo Tomás, ¿cómo sabremos a dónde vas si no podemos seguirte? ¿Cuándo volverás y cuáles son las señales que deberíamos estar buscando cuando este mundo tal y como lo conocemos llegue a su fin? En respuesta a eso tienen los capítulos 24 y 25 de Mateo, pero quiero enfocarme ahora en los versículos del 36 al 40 de Mateo 24. Él está hablando de la condición social y no quiero que lo filtremos sobre si será antes o después de su venida, porque realmente cuando venga todos nos iremos con él. ¿Será una tribulación? No lo sabemos. ¿La pasaremos? ¿No la pasaremos? Yo dejo ahí el dato. ¿Sabemos por qué la llaman así? Porque al final todo saldrá bien. Solo aferrémonos al texto y no nos distraigamos con detalles pequeños. Lo leemos.
Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Muchos lo han intentado predecir, pero la Biblia lo dice claro: nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo que está diciendo es que nadie será consciente. Todos estarán haciendo su vida como en los días de Noé. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. La sociedad tal y como la conocemos no será consciente de la hora, pero la Biblia dice que ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día les sorprenda como un ladrón. Somos hijos de luz, somos hijos del día. Debemos ser conscientes de la época en que vivimos para estar anclados y motivados en Cristo. ¿Podría estar vivo cuando Cristo regrese a por los suyos? Alguien dijo: sí, pastor, eso debe ser pronto, para que usted lo vea. Llegará el día en que el Padre se incline hacia el Hijo y le diga: es hora de ir a buscar a los tuyos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que queden vivos se reunirán con ellos en las nubes. Es una verdad bíblica, hermanos. Un hombre llamado Noé estaba construyendo un lugar seguro para su familia, el cual sería suficiente para el día de juicio que vendría sobre los impíos. Estaba construyendo un arca de seguridad en una época donde los hombres no oían la palabra de Dios. Pero Noé no solamente escuchó la voz de Dios, sino que la obedeció y empezó a construir basándose en la palabra de Dios. Por eso es que una cosmovisión bíblica es tan importante. Cosmovisión es una compilación de las percepciones del mundo de un individuo, esencialmente la forma en que una persona entiende la realidad de los tiempos que vive. No podemos construir nuestras vidas sobre la emoción, o sobre las canciones, o sobre ir a la iglesia. Todas esas cosas son buenas, son necesarias. Pero nuestra vida debe construirse sobre la palabra de Dios. Y Noé hizo caso de la cosmovisión de su tiempo, de las señales del momento, que el mundo iba a ser juzgado por Dios por el peso de su pecado. Pero Dios ha preparado un lugar seguro para aquellos que quieran escuchar lo que Él está diciendo a su pueblo. Para nosotros ese lugar seguro está en la cruz de Cristo, en la sangre derramada del Hijo de Dios, en la promesa que nunca nos dejará solos, la gracia de que no ha venido a juzgar al mundo sino a salvarse. Cuando le entreguemos nuestra vida a Cristo, entramos al arca de la seguridad. En 2 de Pedro 2:5 dice: y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El peso del pecado se ha vuelto intolerable para el Señor. Hay líneas que no se pueden cruzar con Dios. Menospreciar la creación de Dios es un insulto al Creador, como en los tiempos de Sodoma, cuando cruzaron la puerta para abusar de hombres y mujeres, porque hay puertas que no se deben cruzar. ¿Os imagináis las burlas que tuvo que soportar Noé cuando estaba construyendo el arca? Pero si nunca llueve, viejo loco. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 4, dice: primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones, y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. ¿No te suena esto familiar? Pero Dios nos va a bendecir, ya verás. Sí, todo y sigue igual. Claro que sí, porque está escrito, nada cambiará. Hasta el mismo Pablo lo creía y murió sin suceder. Ahora leemos del 5 en adelante. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua.
Verso 6. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Verso 7. Pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Versos del 8 al 10. Pero amados, una cosa no pasen por alto. Por delante del Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Tremendo, ¿verdad? Si el mundo no ha sido juzgado hasta ahora, es por la misericordia de Dios. Karl Oppenheimer dijo: quien desarrolló este hombre, Karl Oppenheimer, quien desarrolló la bomba nuclear al final de la Segunda Guerra Mundial, y cuando detonaron por primera vez la bomba nuclear, él sabía que esta ciencia tenía la capacidad de destruir la Tierra. Piénsalo por un momento. El armamento del que dispone el hombre de hoy día deja en un juguete la bomba de Oppenheimer y está en manos de personas inestables, lo que podía hacer que nuestro tiempo fuera aún más corto de lo que nos gustaría pensar. En el momento del juicio que Jesús mencionó en Mateo 24, lo comparó con el tiempo de Noé en Génesis 7, 15 al 18. Y vinieron al arca a Noé de 2 en 2, de todos los seres que respiran. Vinieron macho y hembra de todo animal como Dios les había mandado, y el Señor cerró la puerta. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Las aguas crecieron y se incrementaron tanto sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Dios cerró la puerta. Y habrá un tiempo donde la misericordia cesará, un momento donde la tierra se cerrará. Si nos pusiéramos a pensar lo que significaría estar toda la eternidad sin Dios, porque ahora podríamos estar en un bar o lejos o en el gimnasio o en nuestras cosas, pero el Espíritu Santo nos va a seguir buscando y advirtiéndonos de los peligros. Pero no imaginamos estar en un lugar donde Dios no está. Y la Biblia lo describe de diferentes maneras, como una oscuridad tan espesa que no sostendría ni nuestra propia voz, sin conexión con nada y por toda la eternidad. Un lugar donde el gusano nunca muere y la cabeza no deja de girar, no deja de pensar, no hay paz. Si eliges no escuchar las palabras que estoy diciendo hoy, puedes estar seguro que algún día terminarás en un lugar así. Recordarás las veces que Dios te tendió la mano, las señales de misericordia y de arrepentimiento que Él te lanzó. Sería insensato desplazar a Dios del primer lugar de tu corazón para disfrutar de lo que el mundo te ofrece y luego dar gracias a Dios. Dios envió a su Hijo a una cruz y no fue como una muestra engreída de religión. Lo hizo tan visible y recordado para que nadie tenga excusa de que no hay otro camino que pase lejos de Él. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay otro. No hay otra manera, ni la religión, ni las obras, ni ser buena persona, ni venir cada domingo a la iglesia. Nadie va al Padre por apariencia, sino por compromiso, por la decisión de que Él sea el primero y el único amor de tu vida. Solo la confianza que tenemos en la sangre de Cristo derramada en la cruz será garantía de vida eterna. En este pasaje vemos un mensaje muy serio para ser no tenido en cuenta o tenerlo como una predicación más. Pero imagínate si pudiéramos tener una ventana directa a los infiernos y ver las caras y gritos desesperados de los que allí están. Pero no para ellos mismos, ya que ellos ya saben que no hay posibilidad, sino para sus familias. Como dijo Jesús: Padre Abraham, manda a alguien a mi familia, envía a alguien a los que están aún vivos para advertirles sobre este lugar. La trompeta de Dios va a sonar y cuando el Señor nos lleve,
Con él diremos, valió la pena el ridículo, valió la pena la lucha, valió la pena el sufrimiento, seguir cuando todos los demás abandonaban, servir cuando los demás decían, esto no es más que otra religión. Valió la pena sostener la verdad cuando todos los demás la dejaban caer. Oh Señor, valió la pena por salvar a mi familia, responder a mis oraciones y no dejar que ninguno de mi familia muera en sus delitos y pecados. Gracias, Señor, por mover cielo y tierra para acercarme a ti. Gracias, Señor, por darnos el valor de predicar tu palabra. Gracias por darnos la resistencia ante la indiferencia del hombre. Habría sido tan fácil para Noé. Chicos, cuelguen sus herramientas. La verdad es que no vale la pena. Llevamos trabajando años y solo recibimos burlas y desprecio. Les hablo sobre lo que va a venir y solo agitan sus manos en señal de desprecio. Gracias a Dios que no hizo eso. Se puso de pie y fue fiel. Sigamos con la lectura en Mateo 24, ahora del verso 40 al 44. En aquel entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiere sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Que el Señor nos ayude a no guardar la verdad para nosotros solos. Imaginas que llegue el día y estás trabajando y te dice tu compañero, ¿tú sabías que este día vendría? Pudiste haberme advertido, al menos lo hubieras sabido. Oh Señor, pon tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti. Que nuestras oraciones cambien, que yo deje de ser el centro de ellas. Ponte la coraza de justicia, que tu palabra, Señor, me cambie, que hable tus palabras, que entienda tu lenguaje. Hazme la persona que tú quieres que sea. No dejes que me desvíe de lo que tienes para mi vida. No dejes que gane mi vida y pierda la eterna. Todo en la Biblia apunta a Cristo. Él es la redención final de la humanidad. La puerta del corazón de Dios está abierta a través de la persona de Cristo. No hay razón para no entrar, especialmente si miras este mundo. El momento de entrar en el arca de seguridad es ahora. El hombre cree que tiene 1000 mañanas y no sabe que quizás hoy puede ser su último día. Están listos para conocer a Dios antes que Dios cierre la puerta. Él dijo a la iglesia de Filadelfia, pongo ante ustedes una puerta que nadie puede cerrar, y cuando Dios la cierra, nadie la puede abrir. El momento de gracia es ahora, el momento de perdón es ahora. No esperes a que empiece a llover. Algunos dicen, hasta que llegue el infierno tengo tiempo. ¿Te imaginas la cantidad de gente que golpeó la puerta del arca cuando llevaba días lloviendo? Y Noé no pudo hacer nada, porque Dios la había cerrado la puerta de la salvación. Que el Señor te dé gracia para entender este mensaje. Ponte las pilas, el Señor viene pronto. Maranata, en Cristo Jesús. Amén y amén.